Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con el análisis que estábamos haciendo el día de ayer. Ayer empezamos a ver que si colocábamos dos cargas que están moviéndose, ¿cierto? Cada una pues tiene un campo eléctrico y a su vez tienen unos campos magnéticos que viajan con la partícula porque instantáneamente pues allí se siente una densidad de corriente. Entonces, esos campos, pues el campo que genera cada una de las partículas afecta a la otra partícula. Profesor, qué pena, es que se le congeló la imagen por un segundo y no se le escuchaba nada. Oh, estaba hablando que entonces tenemos dos partículas, gracias. Y las dos partículas pues van generando unos campos eléctricos y magnéticos que viajan con las mismas partículas, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí esta partícula que viaja con un campo eléctrico radial, otra partícula que viaja con un campo eléctrico radial. Y en el momento, digamos, en el que se toma la instantánea, esta partícula que atraviesa pues una cierta superficie, pues es una pequeña densidad de corriente que va a tener un campo magnético que por la ley de la mano derecha tendría una cierta configuración. Esta otra partícula de igual manera tendría un campo magnético que envuelve la corriente que instantáneamente se mide allí. Nosotros analizamos cuáles eran las fuerzas eléctricas que influían una partícula en la otra y vimos que estas se anularían en el caso de sumar todas las fuerzas que hay sobre el sistema. Sin embargo, las correspondientes fuerzas que parten de la parte magnética de la fuerza de Lorentz, al sumarlas no se cancelarían, lo que evitaría que se cumpliera la tercera ley de Newton, que es fundamental para la conservación del momento lineal. Entonces, nosotros empezamos a analizar más detalladamente lo que es la densidad de fuerza, ¿cierto? Porque nosotros empezamos a decir, la fuerza es la integral sobre todo el volumen, porque como las fuerzas actúan sobre las cargas y nosotros tenemos unas distribuciones de carga, entonces necesitamos integrar sobre todo el volumen y lo que se integraría sería una densidad de fuerza. Nosotros empezamos a calcular esa densidad de fuerza, hicimos varios pasos y llegamos finalmente a esta expresión de allí que vamos a seguir trabajando el día de hoy. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces nosotros tenemos aquí una expresión considerable, un operador diferencial que actúa sobre el campo eléctrico, ¿cierto? Básicamente, el mismo operador diferencial que actúa sobre el campo magnético, pues cada uno tiene un coeficiente diferente. Y además, tenemos un término en el que aparece la energía, ¿cierto? La densidad de energía que ya hemos trabajado con anterioridad, y un término en el que aparece el vector de Poynting que también ya hemos trabajado con anterioridad. Entonces vamos a tratar de reescribir eso de una forma más amigable y para eso vamos a utilizar un operador muy extraño que le vamos a exigir dos cosas. O bueno, le vamos a exigir varias cosas. Por ejemplo, le vamos a exigir a este operador que vamos a llamar de esta forma, le voy a poner como una flecha gorda encima, que actúa sobre los campos E y B. Entonces voy a pedir que cuando actúe sobre los campos E y B, me dé como una parte del operador que es la parte eléctrica, que depende del campo eléctrico, más una parte del operador magnética, que depende solo del campo magnético, para así solventar lo que tenemos aquí, que es una parte eléctrica y una parte magnética. Pero pues nosotros tenemos realmente como unas operadores diferenciales allí, entonces pues vamos a pedir que además de eso pues yo le pueda calcular como unas derivadas allí, ¿cierto? Entonces la derivada de esto sean derivadas, en este caso estamos hablando de derivadas netamente espaciales,
la derivada de este de E, que es como la parte eléctrica, más la derivada de este objeto de B en su componente magnética. ¿Listo? Y un objeto que cumple eso y pues en la literatura se conoce como tensor, pero pues uno puede discutir muchas cosas porque pues usualmente los tensores se transforman como tensores y nosotros no vamos a tener aquí ninguna condición de transformación, entonces pues llamarlo tensor es extender un poquito el lenguaje. Entonces este objeto lo vamos a definir así. Aquí voy a obtener como sus componentes, como tiene doble vector, pues son dos componentes y van a ser igual a epsilon 0, E sub i, E sub j, menos un medio de delta ij de e al cuadrado, más uno sobre mu sub 0, bi, bj, menos un medio de delta ij b al cuadrado. Entonces vamos a tomar ese objeto allí y vamos a mirar algunas de sus propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo calculo el producto interior con otro vector? Entonces supongamos que yo tengo un vector v y quiero calcular el producto punto con esto, que es como un vector doble, ¿cierto? Entonces, claro, esto actúa como si fuera un vector sobre vector. Si yo calculo un producto punto, es un producto escalar, entonces me da un número, pero aún me debería conservar una flecha, entonces esto como resultado es un vector. Entonces yo voy a mirar la componente jésima de ese vector. Entonces esto sería igual a suma sobre i de b sub i t i j. Claro, si yo estoy haciendo el producto punto con b, pues entonces estoy sumando las componentes y ese sería el resultado. De la misma manera, yo puedo imaginarme el caso conmutando. Entonces voy a colocar acá la componente y esto me va a dar suma sobre j de t i j bj. ¿Listo? Entonces así yo calcularé un producto punto y de los productos punto que más nos interesan estaría, por ejemplo, el producto punto con el operador nabla. Entonces miremos cuál sería el producto punto con el operador nabla. Tendría la siguiente forma. Nabla punto este objeto y tendría una componente, esto sería parecido a esto, j, sería igual a suma sobre i de nabla i, ¿cierto? O sea, la componente iésima de nabla, que la voy a denotar así, derivada con respecto de i, de t i j. Y pues nosotros podemos aquí mirar quién es ese. Entonces esto es derivada con respecto de i, de ese término que aparecería allí. Entonces, esto sería epsilon 0, i ej menos un medio de delta ij e cuadrado más uno sobre mu sub 0 bi bj menos un medio delta ij b cuadrado. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la divergencia de E, por ejemplo, es suma sobre I de sub I, E sub I. Entonces, esta expresión que está acá uno puede desarrollarla y darse cuenta que esto es justamente
epsilon cero, divergencia de E por EJ más E punto nabla por EJ menos 1/2 de la derivada con respecto de J de E cuadrado más 1 sobre mu sub 0, divergencia de B, que ya sabemos que desaparece allí porque la metimos a mano, que igual es 0 por BJ más B punto nabla sobre BJ menos 1/2 de la derivada con respecto de J de B cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que utilizando este objeto T, nos quedan términos muy, muy parecidos a los que a los que ya estaban allí, ¿cierto? En particular, nosotros podemos, voy a resaltar algunos que están acá. En particular, pues nos aparecen estos términos de acá, que eran esos términos difíciles, y estos términos de acá, los que están doblemente subrayados. Los que están doblemente subrayados nos damos cuenta que son justamente, sobre todo cuando yo sumo con respecto de J, son justamente los términos que aparecían antes en la energía interna cuando hablábamos de la densidad de fuerza. Eso quiere decir que nosotros podemos reescribir la densidad de fuerza en términos de este objeto T, y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que la densidad de fuerza es igual, y voy a escribirlo así simplemente por menos, ya más adelante les explico por qué, menos nabla punto este objeto, ¿sí? Nabla punto, menos nabla punto ese objeto, menos epsilon cero, mu sub cero, la derivada del vector de Poynting con respecto al tiempo, que es el otro término que aparecía. Nosotros teníamos tres términos, unos términos en los que aparecían jugando nabla.e y e.nabla, de la misma manera uno equivalente que era b.nabla y nabla.b, era como el primer término que teníamos. El otro término que teníamos tenía que ver con las derivadas de la densidad de energía, que ambos quedaron absorbidos en esto que está aquí. Y finalmente teníamos algo que estaba proporcional a la derivada con respecto del tiempo del vector de Poynting. Y esta es entonces la densidad de fuerza sobre el sistema. Eso quiere decir que si yo integro esta densidad de fuerza, pues obtengo la fuerza neta que hay actuando sobre el sistema. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre el sistema, o sea, fuerza total, entonces será, y fuerza es la integral sobre el volumen de la densidad de fuerza. Entonces voy a escribirlo como menos la divergencia de este objeto menos epsilon cero mu sub cero de S dt dB. Entonces, y esto
puedo separarlo en dos integrales, entonces la integral de una suma, la suma de las integrales siempre y cuando cada integral exista. Aquí vamos a asumir que nada explota, nada diverge. Entonces tenemos en la primera integral la integral sobre volumen de un operador diferencial aplicado sobre un campo allí. Entonces eso nos da el campo evaluado en la frontera. Entonces nosotros tendríamos la integral sobre la superficie S, que es la frontera de ese volumen de este operador. Les voy a poner menos de este objeto, perdón, T de A, punto de A. Porque recordemos que aquí esto es una parte escalar, pero aún me queda otra flecha. Entonces el resultado es un vector. Lo mismo acá. Menos epsilon 0 mu sub 0 derivada con respecto del tiempo de la integral sobre el volumen de S de B. ¿Cierto? Y este en particular, si nosotros tenemos un caso estático, este es cero, pero solo en el caso estático. ¿No? Como por ejemplo el del alambre que nosotros analizamos anteriormente, en el que no hay, las corrientes son estacionarias, los campos eléctricos son estáticos, los campos magnéticos serán estáticos también. Entonces nosotros tenemos que en el caso estático, pues no hay esa derivada con respecto del tiempo. Eso lo vamos a analizar así para tratar de entender qué es lo que significa T. Y pues aquí entonces tenemos que yo voy a obtener una fuerza, ¿cierto? Cuando integro T sobre un área. Eso quiere decir que T yo lo puedo interpretar, voy a escribir acá menos T, este objeto, yo lo puedo interpretar como es como una presión, porque nótese que al multiplicarlo por un área me da una fuerza. Eso quiere decir que es una fuerza, esto es como densidad de fuerza por unidad de área, y por lo tanto yo lo puedo ver como una presión o estrés. En algunos casos va a ser como un estrés, en algunos otros casos será como una presión o una tensión sobre una superficie. Pues lo que sucede es que tiene un carácter vectorial, entonces no necesariamente es perpendicular a la superficie, y eso hace que entonces yo no pueda simplemente imaginármelo como una presión. Entonces, ustedes pueden tener en este caso, dos tipos de fuerzas actuando sobre una superficie, ¿cierto? Entonces, miremos, si yo tengo acá una superficie, yo puedo aplicar fuerzas sobre esa superficie, por ejemplo, en esta dirección. Y claramente eso sería una presión, ¿cierto? Eso ejercería una presión sobre la superficie. Pero yo me puedo imaginar una superficie y la fuerza sobre esa superficie puede ser paralela a la superficie, digamos en esta dirección, ¿cierto? Como a veces sucede con las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción aparecen sobre las superficies y o lo que hacen es como esto, y eso es lo que hace como una tijera que corta así, ¿cierto? Entonces a eso le llamamos fuerzas de presión y fuerzas de cizalla. Entonces esto es una presión y esto lo llamamos cizalla. ¿Listo? La última expresión que nos interesa, entonces
La fuerza es el cambio de momento lineal en el tiempo. Y en este caso viene dada por esto de acá. Voy a escribirlo menos epsilon 0 mu sub 0 derivada con respecto del tiempo de la integral sobre el volumen de ese punto, perdón, de S de B. Ese es el primer término que corresponde a este término de acá. Bueno, a este término de acá, perdón. Y voy a escribir acá menos la integral sobre la superficie que es el contorno de ese volumen de menos t punto dA. Entonces nosotros tenemos allí lo siguiente. Entonces, si esa es la fuerza, ese es el cambio de momento en el tiempo. Este es cambio de momento en el tiempo. Y aquí yo también entonces tendría exactamente el cambio de momento en el tiempo. Eso quiere decir que todo lo que me aparece allí no es otra cosa, o sea, sin tener en cuenta la derivada con respecto al tiempo, es decir, lo que se está derivando con respecto al tiempo, tiene que ser un momento. Y como lo estoy integrando con respecto al volumen, entonces si yo meto estos parámetros aquí, tiene que ser una densidad de momento. Entonces, epsilon 0 mu sub 0 por S, que en últimas me da epsilon 0 E cruz B, lo vamos a llamar como G, así, G, y esa es la densidad de momento almacenado en los campos electromagnéticos. Densidad de momento lineal almacenado en los campos electromagnéticos. Esa es la interpretación de ese término de allí. Claramente, sí. De aquí puedo ver, si quito estas derivadas de ambos lados, yo tengo que epsilon 0 mu sub 0 por S, la integral sobre el volumen, es un momento lineal. Entonces, E sub 0 mu sub 0 por S, que viene a darme esta expresión de acá, es una densidad de momento lineal y es la densidad de momento lineal almacenada en los campos electromagnéticos. Pero de la misma forma en la que hemos trabajado antes, eso quiere decir que el término correspondiente, primero que todo, estamos hablando que atraviesa un área y ya tiene la unidad de tiempo definida o metida allí, porque esto ya es una derivada de esto. Entonces, eso quiere decir que esto que está aquí, este menos t, este objeto, es el flujo de momento lineal, el flujo de densidad de momento lineal transportado por los campos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos allí nuevamente el cambio en el tiempo, pues este viene a ser un momento lineal y por lo tanto este es un flujo de lo que sea que tenemos aquí, en este caso es una densidad de momento lineal, entonces este es el flujo de la densidad de momento lineal transportado por los campos electromagnéticos. Bueno, entonces vamos a dejar por ahora aquí. Y en un minuto volvemos entonces para mirar qué pasa, pues si nosotros no consideramos ninguna partícula, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Bueno, ya continuamos.